En este canal hace mucho tiempo que no tocamos el fenómeno de las desapariciones extrañas, esas que llamamos Missing 411. Y aunque hoy no va a ser la excepción, lo que sí tienen en común es que nos iremos a los bosques. Por alguna extraña razón, me di cuenta de que con casi 1000 videos que tenemos, jamás habíamos hablado de este caso. Por eso hoy quiero contarles el caso de unos hombres que salen de casa. Uno de ellos se pierde y pasa toda una noche solo. Me corrijo, según su versión, no estuvo solo, sino que algo intentó capturarlo. Creo que es un caso fuerte porque no solo fue investigado por civiles, sino también por el proyecto Libro Azul. Viajantes, yo soy Paul y les pido que me acompañen en este nuevo viaje. Vamos hasta el 4 de septiembre de 1964, a una zona boscosa de Cisco Grove, California, cerca de la carretera que lleva al lago Tahoe. Los protagonistas de esta historia son Donald Shrum, Vincent Álvarez y Tim Truplot. Los tres trabajan en Aerojet General Corporation, una empresa dedicada al desarrollo de cohetes, misiles y tecnología aeroespacial en la zona de Sacramento. Si bien los tres hombres trabajaban en la misma empresa, Donald era soldador de cohetes y a Tim se le asignaba al área de pintura. Más que nada lo menciono para desmitificar. Si bien es verdad que estaban relacionados con el tema de la tecnología aeroespacial, no es que fueran los trabajadores con rango más alto y con acceso a información privilegiada. La cuestión es que como todo trabajo era bastante estresante, y pensaron que salir a cazar un fin de semana sería una excelente idea. Los tres eran bastante buenos usando arcos y flechas. Es así como decidieron ir al lago Tahoe, donde pensaban que podrían hacer una buena caza de ciervos. Hasta acá, como suelen empezar las historias más extrañas, todo va relativamente bien. Los amigos se internan en el bosque, arman su pequeño campamento y deciden salir a cazar. Un dato interesante es que en esa época, ese lugar no permitía usar armas de fuego, así que mucho mejor para estos cazadores. Ellos se separan, no llevan radio ni nada, simplemente tratan de no separarse demasiado para que estén al alcance de un grito. Aún así, habían llegado a un acuerdo. Si por algún motivo, por ejemplo, empezaban a seguir rastros de una presa o directamente a correr un ciervo, y se alejaban demasiado entre sí, el pacto era que antes del anochecer, sí o sí, debían encontrarse en el campamento. Donald empezó a caminar y por algún motivo no veía ningún rastro de ciervos. Avanzó y sin darse cuenta, se apartó de sus compañeros. El tema es que la tarde ya estaba cayendo y debía volver, como habían acordado, al campamento antes de perder la poca luz que le quedaba. Don empezó a desesperarse. Conocía lo que era la noche en el bosque. Había peligros de todo tipo, desde osos hasta simplemente el clima que podía matarlo de frío. A todo esto se suma que perdió por completo el sendero de regreso a su base. Con la noche ya encima, decide que es muy peligroso seguir buscando el campamento, así que encuentra un árbol y para mantenerse a salvo, no se le ocurre mejor idea que subirse. Para hacerlo usó una formación rocosa que había cerca y de ahí trepó un poco más hacia una rama que estaba a unos 12 pies del suelo, que sería algo así como 3,5 metros de altura. Don tenía una especie de cinturón militar que usó para atarse de forma precaria al árbol y así prevenir una posible caída si se dormía de madrugada. Además, estando ahí, tal vez podría evitar algunos depredadores comunes de esa región. Aproximadamente a las 9:30 de la noche, el hombre alcanza a ver una luz intensa, aparentemente blanca. Lo primero que se le viene a la cabeza es que sus amigos, alertados por su desaparición, decidieron ponerse en contacto con el servicio forestal para iniciar la búsqueda. Así que rápidamente desciende del árbol y se dispone a encender fuego para que lo vieran y lo sacaran de ahí cuanto antes. O sea, yo hubiese hecho totalmente lo mismo. No es que sea miedoso, pero siempre respeté mucho a la naturaleza. Así que como Don, hubiese bajado, gritado y llamado la atención de alguna manera. Sucede que a medida que avanza la luz, Don percibe que no emite ningún tipo de sonido, ni el de motor de avión ni el de hélices de helicóptero. Algo bastante extraño estaba a punto de suceder. Al ver que la luz flotaba y se acercaba cada vez más, lo único que atinó a hacer fue a apagar el fuego rápidamente y volver a su precario refugio en el árbol, lo que en retrospectiva fue lo que lo salvó, según su relato. Al principio el hombre pensó que podría esconderse de esa especie de dron, ya que era un bosque enorme. Él estaba en la oscuridad y arriba de un árbol. La luz medía aproximadamente 20 centímetros de diámetro, pero empezó a notar que la luz escaneaba el suelo en busca de algo, y ahí vio que lo que pensó que era una nave pequeña, en realidad, era enorme. Vio un objeto con forma de cigarro de al menos 147 pies o 45 metros de largo.
Tenía al menos 3 ventanas o algo similar. Y mientras ese objeto seguía escaneando el suelo, de la ventana central salió a toda velocidad una nave más pequeña. Pero antes de continuar, solo les pido 20 segundos de su ayuda, porque esto también afecta el futuro del canal. Primero, muchas gracias a mis Patreons que están apareciendo en pantalla. Después de más de un mes sin monetización, les pido su apoyo nuevamente. Ayudemos a que YouTube vea que el contenido que hacemos aquí vale la pena y les interesa a ustedes. Les voy a dejar una publicación de Twitter en la que solicito una revisión humana. Si pueden entrar, darle like, comentar o compartir, me ayudan mucho a que YouTube lo note. Crear una cuenta de Twitter es fácil, solo necesitan su cuenta de Gmail. Desde ya les agradezco su apoyo en estos momentos complicados. Ahora sí, volvamos al bosque, porque lo que sale de esa segunda nave es todavía más extraño. Como nos pasaría a cualquiera de nosotros, Don entró en un estado de pánico total. Es como que no sabía qué estaba pasando. Siempre fue muy amante de la naturaleza, era senderista y amaba los bosques. Tampoco creía en ovnis. Además, esta nueva nave parece que lo detectó enseguida, ya que apenas salió de la otra, se dirigió directo hacia el árbol donde él estaba. Aún así, él no se movía para nada. Quería pasar desapercibido, y si eso no funcionaba, tenía un plan B. Todavía conservaba su arco y sus flechas, y si era obligado a usarlos, los usaría sin dudarlo. En esta parte estoy un poco confundido con el caso, porque lo que podemos llamar dron, o sea la segunda nave más pequeña, solo se quedó cerca, como si lo máximo que pudiese hacer fuese señalar el lugar donde Donald se estaba ocultando, porque no hizo más que eso, y a los pocos minutos el hombre empieza a escuchar ruidos en la hierba de abajo, como si alguien se acercara. A medida que los pasos se acercaban, Don sentía más miedo. Finalmente vio a 2 humanoides pequeños, de 1,5 metros de altura, con trajes plateados. Sus caras eran tan oscuras que no podía distinguir bien los rasgos, pero notó que llevaban algo parecido a gafas de soldador. No sabía si eran sus ojos o solo las gafas. También distinguió una nariz ancha y aplanada. Tenían dedos largos y parecían revisar las plantas y tomar muestras de tierra. Los humanoides avanzaban sin ningún problema por este terreno complicado, mientras emitían algunos sonidos similares a los de los búhos, hasta que finalmente llegaron al refugio de Don, o sea el árbol. Se quedaron parados y miraron hacia arriba. El hombre cruzó la mirada con ellos. Pudo ver sus ojos detrás de las gafas. Estas entidades volvieron a comunicarse entre sí con ese ulular que había mencionado antes. Es acá cuando un sonido que se va llevando todo a su paso por el bosque comienza a alarmar al hombre. Este dato me recordó mucho al caso del humanoide en Suecia. Sucede algo similar, pero de día. Si no lo vieron, se los dejo en el comentario fijado para que le echen un vistazo luego de ver este. Sucede que en este caso, en vez de ser una nave, es algo más impresionante. Don ve una tercera figura, pero ya no era un hombrecito. Esta, a todas luces, era un robot. No era gigantesco, apenas unos 6 pies o 1,80 metros de altura. Además, según la descripción, era bastante anticuado. Me refiero a cómo sería un robot de los años 60. Igual, siempre recordemos no morir de literalidad. Como mencioné en el video de Suecia, los testigos suelen explicar lo desconocido con lo que tienen más a mano. Y de hecho, Donald lo hizo desde antes, cuando menciona que tienen gafas de soldador, algo que él usa todo el tiempo en su vida cotidiana. Este robot se coloca entre ambos humanoides y empieza a observar a Donald. La descripción que hace es que tiene una apariencia metálica y robusta. Los ojos son de un color rojo anaranjado y brillan. Tiene una boca grande o una especie de mandíbula articulada. Sus manos eran similares a las de un guante medieval y los movimientos en general eran bastante torpes y mecánicos. Si están en la versión de YouTube, van a ver una recreación de este robot. Pero si no, para que se den una idea, yo lo comparo con el gigante de hierro. Al menos en la descripción es bastante similar. Entonces los humanoides emiten sonidos extraños y la mandíbula del robot se abre. De su boca comienza a salir un humo o un vapor dirigido directamente hacia Don, que seguía atado al pino. Al inhalarlo, queda completamente paralizado y poco a poco los mareos lo vencen hasta que pierde el conocimiento. Al despertar nota que su dispositivo de seguridad ha funcionado, ya que sigue en lo alto del árbol. No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó, pero tenía muchas náuseas y los pequeños humanoides intentaban subirse al árbol. Supongo que el robot notó que Don había despertado,
porque su mandíbula volvió a abrirse, listo para atacarlo otra vez con ese gas extraño. Donald ya no estaba petrificado, y con su instinto de supervivencia a tope, no lo dudó. Tomó su arco, cargó una flecha y le disparó. A tan poca distancia del objetivo, una flecha de ese arco tiene casi tanta potencia como un balazo. Donald pensó que con esto, al menos, dañaría severamente al robot, pero la flecha le rebotó en el pecho, sacando chispas, y apenas el robot retrocedió unos pocos pasos. En cambio, los humanoides se escondieron tras unos árboles. Cuando el robot se recupera, vuelve junto a los dos humanoides a la base del árbol. Otra vez, la boca del robot se abre y el vapor, ahora más denso, envuelve a Don, que pierde el conocimiento. Al despertar, la escena se repite. Los humanoides intentan alcanzarlo. Don dispara otra flecha. El robot tambalea, los humanoides se esconden y sin darle respiro, lanza otro flechazo, esta vez a la cabeza. Pero cuando va a rematarlo, descubre que ya no le quedan más flechas y se desmaya de inmediato por tercera vez. Acá, en mi opinión, empieza lo más interesante del caso. Vemos a Don luchando con todo lo que tiene para sobrevivir. Es el instinto de supervivencia llevado al extremo. Cuando despierta, los humanoides están tratando de subir por las rocas por donde Don había subido. Todo parece absurdo, porque estamos hablando de seres con naves de 45 metros de largo que surcan los bosques sin hacer ruido, que llevan un robot que dispara gases. Pero con toda esta tecnología, no pueden bajar a un hombre de los años 60 que está atado a un árbol. No lo estoy descartando para nada, porque muchos otros casos que vemos en este canal son así o incluso más absurdos. A veces me pregunto si estos recuerdos de los testigos no están distorsionados a propósito, tan inverosímiles que parecen diseñados para que nadie los crea. Don, desesperado, se quita la gorra, la prende fuego con los fósforos y la lanza como si intentara ahuyentar animales salvajes. Luego empieza a encender y arrojar su propia ropa a estas entidades, pero ellas no parecen temerle al fuego, y el robot sigue lanzando su gas, lo que hace que Don pierda el conocimiento una y otra vez. Cada vez que recupera la visión, vuelve a encender lo que tiene a mano y lo arroja sin dudar. Lo único que conservó fueron su camisa y su pantalón. Todo lo demás lo había incendiado. Algo poco recomendable, dadas las bajas temperaturas del lugar. Pero ¿a quién le importa el clima cuando dos humanoides y un robot están tratando de secuestrarte? A mí particularmente no. Don llegó a tal nivel de desesperación que les arrojó la cantimplora y hasta las pocas monedas que llevaba encima. Su pánico era tan real que, para mí, es prueba de que vio algo que lo aterrorizó de verdad, más allá de lo que haya sido. A todo esto, esa lucha que dio Don había durado varias horas. Recordemos que la primera luz que vio, de unos 20 centímetros de diámetro, fue a las 10:30, y ahora él estaba empezando a ver apenas una luz anaranjada a lo lejos. Estimaba que en una hora amanecería. Igual había perdido todo, ya no le quedaban fósforos y aunque los tuviera, no quedaba nada que quemar ni arrojar. Semejante batalla entre desmayo y desmayo le había consumido toda su energía. Ya pensando en lo peor, el hombre pierde el conocimiento una vez más. Esta vez, al despertar, los humanoides habían desaparecido, pero en su lugar había dos robots. Parecían que estaban acumulando fuerzas, porque ambos abrieron la boca al mismo tiempo. La amenaza era clara, la muerte lo estaba acechando. Tal vez buscaban una dosis más potente, por eso necesitaban otro robot. Es solo una hipótesis, pero para mí tiene sentido. Don intentó desatarse, pero el humo lo envolvió antes de que pudiese escapar. Cuando despertó, el sol ya había salido completamente. Estaba colgando del árbol. Eso no había sido un sueño. Estaba apenas con su pantalón y camisa. Todo lo demás estaba abajo quemado. Alcanzó a tomar su brújula y corrió hacia el campamento con las últimas energías que le quedaban. Encontró a sus amigos y les contó todo lo que había pasado esa noche. Esto es una suposición personal, pero tal vez Don esperaba que no le creyeran. No fue así para nada, porque uno de ellos dijo que vio la nave. Esto hace que el caso sea un poco más fuerte. Ya no es solamente un hombre que se perdió en el bosque y vivió una locura, sino que a lo lejos su compañero pudo constatar algo de lo que Don afirmaba. Cuando llegó a su casa, le contó a su esposa. Un dato importante para la credibilidad del caso es que su suegra contactó a un profesor de astronomía de una universidad cercana para buscar una explicación lógica, lejos de la ciencia ficción, que tranquilizara a su yerno y a su hija. Pero la historia no termina ahí. Donald se reunió con el profesor y le contó todo con lujo de detalles.
El profesor, intrigado, contactó a la Fuerza Aérea. Días después, desde la mítica base Wright-Patterson, enviaron al capitán McLeod y al sargento Byrne para que investigaran el caso. De manera sospechosa citaron a Don en una casa alejada y vacía, quizás para observar cómo reaccionaba por sí solo. Solo había un par de sillas, una mesa y una grabadora. Lo interrogaron durante 12 horas. Más que los humanoides, lo que realmente les interesaba era la nave gigante. Cómo era, cómo se movía, si hacía ruidos, cada detalle que pudiesen obtener. Cuando les mencioné el sospechosamente, fue por lo siguiente. Una vez que le sacaron toda la información al hombre, de repente ya no eran tan amistosos. Primero lo acusaron de haber abusado de las drogas o el alcohol. Entre otras cosas que le dijeron, era que seguramente eran adolescentes que le estaban haciendo una broma. Acá abro el debate y les digo lo que pienso. ¿Por qué unos adolescentes estarían molestando a un hombre en la madrugada en el medio de un bosque durante horas? No digo que no sea posible, pero es bastante inverosímil. ¿Qué piensan ustedes? Es más, sugirieron que hasta podrían haber sido soldados japoneses los que asustaron al hombre. Qué sé yo, para mí esas explicaciones son ridículas, pero es mi opinión. Igual, estas acusaciones o menospreciar al testigo es algo que vemos más a menudo de lo que nos gustaría. Así que tampoco me sorprende del todo. Don pensaba que los investigadores lo interrogaban para tomarse en serio el caso. Hasta llegó a mencionarles que tenía la flecha que le disparó el robot, que dicho sea de paso, según el hombre, tenía restos de metal en la punta. Obviamente se la llevaron para analizar, pero jamás hubo resultados públicos. No se sabe qué pasó con esa flecha. El hombre obviamente empezó a sentir depresión. Parecía que nadie lo tomaba en serio y muchas veces era la burla de la ciudad. La temporada de caza había iniciado y decidió volver al lugar de su calvario. Para su sorpresa, toda el área estaba señalada con cintas como restringida. Toda la zona había sido rastrillada. Evidentemente, alguien sí lo había tomado en serio y se había puesto a trabajar para esconder todo lo que pudiese haber quedado. De hecho, la depresión fue tan fuerte que no podía dormir. Los búhos le daban terror y hasta fue despedido de su trabajo. Dada la repercusión de su historia y cansado de ser la burla, decidió mudarse con su familia a Arizona. Acá es cuando el caso de Cisco Grove se pone todavía más interesante. Si la historia hubiese acabado con Donald volviendo al campamento, contando algo increíble y mudándose años después por vergüenza, podríamos pensar que solo vivió una experiencia extrema. Un hombre perdido, cansado y con frío en un bosque oscuro, que pasó una noche cuya mente quizás distorsionó para soportarla. Pero la historia no terminó ahí. El caso fue investigado por grupos civiles como el NICAP, llegó a la Fuerza Aérea y terminó vinculado al proyecto Libro Azul. Este programa oficial recopiló durante años reportes de objetos voladores no identificados para determinar si representaban una amenaza para la seguridad nacional. El proyecto Libro Azul cerró en 1969 y concluyó que no había pruebas de amenaza ni de tecnología extraterrestre. Sin embargo, dejó cientos de casos sin resolver. Cisco Grove quedó en ese lugar extraño donde nadie lo confirma ni lo descarta por completo. Su etiqueta literal es otro, o sea, ni concluido ni abierto. Como suele pasar, la respuesta oficial no fue muy satisfactoria. Hablaron de animales, confusión, bromistas e incluso explicaciones que parecían más un intento desesperado que una investigación seria. Esto no significa que Donald Trump realmente haya sido atacado por extraterrestres y robots en un bosque de California, pero sí muestra que el caso fue lo bastante raro como para que alguien quisiera escucharlo, interrogarlo, tomar pruebas y luego dejarlo en una categoría enigmática. Años después, la historia dejó una pequeña huella en la cultura popular. En 1978, la serie Project UFO, inspirada en los archivos del proyecto Libro Azul, mostró un episodio en el que un cazador afirmaba haber disparado flechas a un robot alienígena. La televisión cambió nombres, lugares y detalles, como suele hacer, porque sí puede exagerar algo con la dramatización. Pero la idea principal era clara. Un hombre en el bosque, una máquina extraña, flechas, miedo y una noche imposible de explicar. A ver, viajantes, no es fácil de creer. De hecho, es difícil. Es muy extraño. Tiene partes absurdas, una nave enorme, seres pequeños, un robot torpe, el vapor y un hombre colgado en un árbol durante horas. Pero a veces los casos más inquietantes no son los más claros, son los que parecen mal hechos, como si la experiencia estuviese hecha para no encajar en ninguna categoría. Si Donald Trump inventó todo,
creó una de las historias más extrañas y cinematográficas de la ufología moderna. Si en cambio se confundió, entonces su mente convirtió una noche de miedo en una pesadilla tecnológica perfecta. Viajantes, así concluye el caso de hoy. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios y saber si ya lo conocían. Personalmente me resultó interesante y sorprendente. Como les mencioné, hay una gran cantidad de material para explorar. Algo que olvidé decir es que en su momento Donald no quiso ganar dinero con su caso, simplemente se mudó y trató de seguir con su vida como de costumbre. Ahora viene un bonus track breve, relacionado con lo que acabo de contarles. En el año 2011, el caso volvió a cobrar vida con la publicación del libro Aliens in the Forest, escrito por Noé Torres y Rubén Uriarte. Lo más llamativo es que no se trata solo de una recopilación de rumores sobre ovnis. Uriarte convivió varios días con la familia Shrum, quienes le compartieron bocetos, informes, recuerdos y el testimonio que Donald defendió durante años. Podemos debatir si todo ocurrió tal como él lo narró, pero parece claro que no es una leyenda urbana inventada por desconocidos. La versión actual del caso nace, en gran medida, del propio testigo y de su entorno. Así que si se quedaron intrigados con el caso, pueden darle un vistazo al libro. Ahora les dejo las preguntas a ustedes. ¿Qué piensan que ocurrió realmente esta noche? ¿Donald se topó con algo fuera de este mundo? ¿Vivió una experiencia tan intensa que su mente la convirtió en una historia increíble? ¿O acaso Cisco Grove es uno de esos misterios en los que ni la explicación más insólita logra encajar todas las piezas del rompecabezas? Los leo. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en el próximo viaje.